¿Y tú? ¿Sabes a qué juegan tus hijos? La mayoría de nosotros cuando fuimos niños tuvimos alguna experiencia que estamos seguros que fue paranormal, pero el escepticismo de nuestros padres lo puso en duda y decidimos olvidarlo. O quizá no. El día de hoy traigo para ustedes algunos relatos de personas que, aunque pase el tiempo, no pueden olvidar aquellas experiencias que tuvieron. Y sé que más de alguno se va a sentir identificado, pues ¿quién de nosotros cuando fuimos niños no jugó al escondite? Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar cuál era tu juego favorito de niño. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Cuando tenía como 11 años, a mis primos y a mí nos gustaba mucho jugar a las escondidas. No perdíamos la oportunidad de jugar cuando nos juntábamos en cualquier fiesta o fin de semana que coincidíamos. El único lugar en el que no nos dejaban era en la casa de mi tío el mayor. Todos mis primos por parte de él ya estaban grandes, así que la casa tenía muchas cosas que si tienen niños, tan inquietos como lo éramos nosotros, no duran. Ellos nos decían que por eso no nos dejaban jugar ahí, pero un día lo hicimos sin permiso. Éramos niños, estábamos aburridos y aprovechamos que estaban entretenidos todos los adultos de la casa. Empezamos a jugar y dos de mis primos se estaban peleando porque decía uno de ellos que había encontrado a otra de mis primas y ella decía que era mentira. Conforme pasamos los turnos, varios a los que les tocó buscarnos decían que hacíamos trampa, pues aseguraban que encontraban a alguno y no querían salir. Así que hicimos turnos en parejas. Éramos más de 10, así que sin problemas podíamos continuar con el juego. Y estando en pareja, si veíamos a alguien, tendríamos un testigo de que estarían haciendo trampa. Y el primer turno en pareja lo hicimos una de mis primas y yo. La casa tenía un cuarto como de lavado, que tenía unos guardarropa del tamaño de la pared. Había espacio para poner ropa doblada y un espacio grande para colgar ropa. Me asomé para dentro del cuarto y alcancé a ver que alguien se metió entre la ropa colgada. Le dije a mi prima que había alguien ahí, que no hiciera ruido, y nos quedamos un rato en silencio, en la puerta, por fuera del cuarto. De pronto empezamos a oír que se estaba riendo. Entramos y prendimos la luz, y le dijimos que ya lo habíamos encontrado, pero no había nadie. Incluso movimos la ropa, pero no había nada. Cuando íbamos saliendo del cuarto, se escuchó de nuevo la risa, y salimos corriendo. Entenderán que con mucho miedo. Cuando salimos al patio ya estaban todos afuera, no faltaba nadie. Empezamos a llorar y gritar que nos estaban asustando y empezamos a pelearnos entre nosotros. Uno de mis tíos se acercó e intentó calmar la situación. Cuando le explicamos lo que había pasado, nos dijo que era lo malo de jugar a las escondidas de noche, que por eso y por desobedecer nos habían espantado. Ya cuando fui mayor, nos enteramos que en esa casa se aparecían varias cosas. A la fecha, mi prima y yo lo recordamos igual. Cuando tenía como 16 años, para las vacaciones largas, mi mamá me mandó con una de mis tías, que nunca se casó, porque decía que le hacía falta compañía. La verdad, era medio rara, y no quería, pero mi mamá se podría decir que me obligó. Cuando llegué, mi misma tía me dijo que sabía que no quería estar lejos de mis amigas, que tuvo mi edad y que lo entendía. Así que me proponía un trato. Solo quedarme el fin de semana, y después de estos días, ella hablaría con mi mamá para que no me obligara y me dejara regresarme. Me pareció justo. Esa noche estuvimos platicando, y me dijo que me recomendaba cerrar la puerta bien, y no salir en la madrugada del cuarto, porque se oían cosas, y no quería que me asustara. Pero vamos, no era una niña, y justo fue lo primero que creí, que pretendía asustarme. La segunda noche ya ni me acordaba y salí al baño como a la 1 de la mañana. Todo estuvo normal. Regresé y me acosté, pero me sentía incómoda, como si alguien me estuviera viendo. Estaba tratando de pensar en otras cosas para no asustarme,
cuando sentí un jalón horrible en mi pelo. Me volteé muy rápido, pero no había nadie. Obviamente estaba sola en el cuarto y estaba lo suficientemente despierta para saber que no había soñado que me habían jalado el pelo. Corrí al cuarto de mi tía y cuando entré fue lo primero que me recordó, que no debía haber salido del cuarto. Esa noche dormí con ella. En la mañana estuvimos hablando al respecto y me dijo que había algo en su casa, una especie de duende, pero que era malo y que andaba en la casa en la noche, por eso me dijo que no saliera, para que no me viera. Ella me contó que tenía tiempo tratándose de deshacer de él y que no sabía cómo había llegado. Claro que ese mismo día me fui, pero mi tía se portó muy bien. Le dijo a mi mamá que no le hacía falta, así que no tuve que volver nunca. Ya ahora de mayor, he platicado con mi tía de esa y muchas cosas más. Me gustaría después compartirles más relatos de estos, ya que la casa de mi tía encierra bastantes misterios. Hola, hace unos años viví en una casa en la colonia División del Norte, aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era de unos familiares que se fueron a Estados Unidos. La casa es muy vieja, pero cuando recién me casé, fue la primera alternativa. Yo tengo una niña de 8 años, y en ese tiempo tendría como unos 4 o 5. Algunos días se metía a mi cuarto y se la pasaba riéndose. Ella me decía que un gato estaba en el techo y que la hacía reír mucho. Yo la verdad no le daba mucha importancia, pues los niños de esa edad tienen mucha imaginación. Una de mis amigas tiene una niña que es de la misma edad, y cuando me visitaba se ponían a jugar en mi cuarto. En una de esas las oíamos que se estaban riendo mucho y decían que no querían ir, pero entre gritos y risas. Me acerqué para preguntarles qué pasaba, y mi niña me dijo que la señora del gato era muy graciosa y las estaba haciendo reír. Le pregunté que cuál señora, y la hija de mi amiga nos dijo que la señora del techo, la que tiene el gato, mientras señalaba algo. La casa tenía como unos plafones que se quitaban, y uno de ellos estaba movido y se miraba un hueco. Le hablé a mi marido para que fuera, ya que en ningún momento recordaba haberlo movido, o que me avisara si habría alguna reparación, y así que las niñas no estuvieran jugando ahí. Le pedí que por favor revisara si no había alguien, pero él me dijo que era imposible, porque el espacio era muy pequeño, como para que una persona entrara. Preguntamos a las niñas, una y otra vez, y decían lo mismo, que había una señora con cara rara que les decía que se acercaran. Después de esto empezamos a buscar opciones para irnos, pero sí tardamos bastante. En este tiempo, aún hubo algunos días que mi hija se reía sola. No saben el miedo que me daba eso. Por fortuna, cuando logramos irnos y ahora que vivimos en otra casa, mi hija ya nunca tuvo ese tipo de escenas, o al menos que yo me haya dado cuenta. ¿Qué tal? Me llamo René. En mi familia solo somos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Soy mayor que ella por un año, y la verdad es que siempre nos hemos llevado bastante bien. Esto lo digo por lo que les voy a contar. En una ocasión mi papá nos llevó de vacaciones a Krill. Rentamos un lugar para pasar el fin de semana. En el camino todo iba bien, pero cuando llegamos allá, ese mismo día empecé a notar algo en mi hermana. Ese día en la noche, cuando íbamos a dormir, mis papás estaban afuera, y yo la vi que estaba acostada en un sillón pequeño, en la estancia, con cara como de enferma. Me acerqué a preguntarle qué era lo que tenía, pero solo me dijo que le trajera una cobija porque tenía mucho frío. Le di una cobija pequeña, que mi mamá había usado en el camino. Me dio las gracias y me fui a acomodar para dormir. En la noche me volvió a despertar y me dijo que no se sentía bien, pero que no quería despertar a mis papás para que no se preocuparan, porque no quería arruinarle las vacaciones. Me dijo que había dejado la cobija afuera, la que ya le había dado, que si podía hacerle el favor de traérsela, porque le daba miedo salir. Como les digo, nos llevábamos bastante bien. Sí rezongué un poco. Le dije que molestaba mucho y que debió haber salido ella, pero en fin, me levanté para hacerle el favor. Cuando regresé, ella ya estaba acostada y dormida, muy profundamente. Le hablé, pero no se movió. La verdad es que sí hice mi coraje doble,
porque me había despertado por la nada. Al día siguiente la vi normal, así que asumí que todo estaba bien y no le dije nada. Ese día en la tarde nos quedamos solos. Mi papá y mi mamá fueron por unas cosas para hacer comida y me volvió a decir que tenía frío, pero se miraba como enferma, muy pálida. Le dije que era suficiente, que cuando llegaran mis papás les diría, porque eso ya no estaba bien. Cosas como que la salud era primero y ya saben. Solo me dijo que sí y se salió del cuarto de donde yo estaba. Pasó un rato y oí la camioneta. Salí y me llevé la sorpresa que mi hermana se había ido con ellos. No era posible, la acababa de ver, pensé. ¿No que te sentías mal? Mis papás la voltearon a ver y le preguntaron si era cierto, pero ella lo negó todo. Le dije lo del día que llegamos y la noche que me despertó, pero me dijo que estaba loco, que todo eso era mentira. Sabía que no lo había imaginado, acababa de hablar con ella, pero no había modo de que se hubiera salido del cuarto y subido a la camioneta. Además, mis papás aseguraban que se había ido con ellos. Para no hacer la historia muy larga de todo lo que platicamos en ese momento, caí en cuenta que todas las veces que creí verla medio moribunda, estaba con mis papás. Incluso la primera noche que llegamos, que le di la cobija, que por cierto, esa cobija ya no regresó con nosotros, pues después del día que llegamos ya no la volvimos a ver. Después de contarle a un familiar esta situación, me dijo que quizá era un alma que quería ayuda y que se hacía parecer a mi hermana para que la ayudara. Aún lo recuerdo y me dan escalofríos. ¿Y ustedes qué creen que haya pasado?